Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Bienvenidos. La preocupación mayor del Ecuador es seguridad. Y el apoyo mayor de las preguntas de la consulta que acaba de pasar fueron al tema de seguridad. Hemos hablado en las dos últimas emisiones lo que le corresponde hacer al país, lo que le corresponde hacer a la Asamblea. Ahora vamos a hablar de lo que nos corresponde a nosotros entender respecto al contexto mundial y regional en que se da nuestro problema de seguridad. Cómo de repente el terrorismo se ha infiltrado, lo de AMIA es lo más recordado, desde 1984 en América Latina, cómo desde Venezuela mandan una banda que se llama Tren de Aragua, cómo Hezbollah tiene sus células aquí, cómo Milei dice que en Chile hay una cantidad de terroristas iraníes y casi rompen relaciones de los dos países, y cómo esto no es ciencia ficción. Cómo esto es una realidad que conoce a fondo nuestro invitado de hoy, que ha llegado al Ecuador gracias a la Cofradía de la Perla y que dio una conferencia en la UES a las 18 horas. Aprovechen su conocimiento, su sabiduría, su advertencia. Por eso esta hora es un privilegio y un honor, deferencia especial que él nos hace, y la iniciativa de la Cofradía de la Perla con la UES también. Me refiero al doctor Joseph Umire. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Terrorismo e inseguridad es el tema que vamos a desarrollar en los próximos 60 minutos. En breve les doy el santo y seña a nuestro invitado. Ahora les recuerdo que seguimos por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, a través de Vito TVO Canal 15, o 709 si prefieren alta definición. En estos días, 10 años cumple Vito Muñoz con su canal. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, Canal 9. En estas dos cableras y en todas las demás del país, salimos gracias a RTU. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. No sé por qué la señal en RTU sale comprimida, por si acaso. El contenido sale inalterado. Ahora en radio, vamos por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Estamos en Candela con K, 89.3 FM, para Manaví. En la bonita del centro del país, Riobamba, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Radio Única, 94.5 FM, Quito. Lo que pasa es que estoy pensando en las del Oriente, después Macro Digital, luego el periódico Ecuador en Vivo, OnePlus, demasiados medios que nos reproducen. Y muchas gracias a todos ellos.
Lorena Ochoa, ya era hora de venir a trabajar. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con un concepto que tiene muy claro nuestro invitado de esta noche. En el medio Instituto Juan de Mariana ha definido a la guerra contemporánea como guerra simétrica, a partir de lo que ocurrió en 1991 en la invasión de Irak. Que guerra simétrica es literalmente la habilidad de usar un país que tiene una fuerza inferior a dominar un país que tiene una fuerza superior. Déjame decir que guerra, a pesar de que tiene mucha complejidad, es también sencillo. Guerra es simplemente imponer tu voluntad en otro. Y cuando hablamos de Estados-naciones, estamos hablando de imponer tu voluntad política en otro país. Y no necesariamente tienes que usar la fuerza militar para eso. Puedes usar la subversión, la coerción, la manipulación, la desinformación. Entonces, estas tres potencias empezaron a dominar lo que se llama la arte de la guerra simétrica. Ahí nace el doctrina de Gerasimov de Rusia, de guerra híbrida. La paz darán en la fuerza Quds de Qasem Soleimani en Irán. La Comisión Militar Chino de la Cívico-Militar Fusión, que hoy manejan en la industria de defensa. Todo eso nace en mirar a 91 y lo que Estados Unidos hizo a Irak, el ejército de Irak, y dijeron, no vamos a pelear así, vamos a dominar la arte de la guerra. Y como Sun Tzu dice, la mejor forma de ganar la guerra es sin tirar un tiro. Y eso es justamente lo que están haciendo desde entonces. Estamos hablando hace poco de guerra simétrica, o sea, cómo atacan a Estados Unidos. Lo atacan con migración, lo atacan con narcotráfico, lo atacan con infiltración y lo atacan con desinformación, y todo eso es el centro de operaciones es dentro de Venezuela. ¿Y ven? Ahí está resumido casi todo lo que queremos desarrollar en el programa. Recuerdo que Joseph M. Umírez, experto en política exterior y seguridad nacional, analiza las redes transregionales de amenazas en el hemisferio occidental, tiene 43 años, fue Marine, justo creo que en la guerra de Irak, notable conferencista sobre la convergencia, el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional, ha testificado además en numerosas ocasiones ante el Congreso de Estados Unidos y los parlamentos europeo y canadiense, experto en varios juicios importantes por terrorismo, incluidos los juicios contra acusados de operaciones de Hezbollah y afiliados a ISIS en Sudamérica, comentarista y colaborador habitual, frecuente en CNN en español, Fox News y Newsmax, y tiene un programa y podcast a nivel nacional en CBSI, se llama CBS Eye on the World, con John Bakelor. Y si sigo con más descripciones, se me acaba el tiempo que tengo para la entrevista. Doctor, bienvenido. Bueno, un gusto, Carlos. ¿Cómo así, a raíz del 91, este sistema o concepto de guerra asimétrica comienza a desarrollarse una vez que usted destaca que vieron que la guerra convencional contra Estados Unidos ya no era eficaz? Claro, mira, voy a contextualizar lo que estaba hablando en esa entrevista, porque dos cosas pasan, ¿no? Uno es la caída del muro de Berlín en 1989, entonces el occidente por general se empieza a relajar, piensa que la guerra, el conflicto se acabó, la Guerra Fría se terminó, muchos dicen, otros expertos dicen que llegamos a la fin de la historia, entonces piensan que vamos a entrar de un mundo bipolar de conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos a un mundo unipolar de paz, y eso fue el pensamiento de ese momento. Pero después pasa algo en 1991, y a eso me refería en esa entrevista, que es el guerra del Golfo. ¿Y por qué uso el guerra del Golfo como punto de inflexión? Porque en términos de guerra convencional fue la demostración más fuerte de Estados Unidos en el siglo XX de usar todo nuestro sofisticado armamento convencional de tanques, aire, tierra, mar, contra un ejército que era el ejército de Saddam Hussein, que invadió un país pequeño que se llama Kuwait. Era parecido hoy en día de lo que es la invasión de Rusia a Ucrania en ese momento, ¿no? Con la diferencia que Estados Unidos en cuestión de semanas repeló ese ejército, lo mandó a su casa y frenó esa invasión. Pero en el contexto geopolítico, los potencias que no eran potencias en ese momento, que lo están hoy en día, no estaban listos para un conflicto. Irán acaba de tener 10 años de guerra, de pelea con ese mismo ejército de Irak. Lo que nos demoró a Estados Unidos semanas derrocar, le tomó 10 años llegar a un empate, Irán.
Rusia, la Unión Soviética cayó, entonces ellos no tenían mucha aspiración de tener mucha potencia militar, y China no es la China que conocemos hoy en día con ese músculo económico, más bien China estaba recuperando del fracaso del Tiananmen Square, que pasó unos años antes, ¿no? Entonces estos países miraron ese momento y dijeron, jamás voy a pelear con Estados Unidos de una forma convencional, buque por buque, bala por bala, soldado por soldado. Vamos a empezar a adaptar nuestra doctrina militar a lo que es la guerra simétrica, y el principal armamento que empiezan a usar es el crimen organizado transnacional, porque lo usan como un factor de destabilización a las instituciones y a la soberanía de los países democráticos a nivel mundial, y eso incrementa. El crimen organizado internacional, entendiéndose como parte de ello, el narcotráfico, o este se incorpora después como un ala financiera además. No, todo. El crimen organizado transnacional es un ecosistema, es economías ilícitas que estamos hablando. Y la forma que destabiliza una sociedad, varias formas, pero una forma principal es cambiar los incentivos. Porque en cualquier sociedad, en cualquier país del mundo, existe por lo menos tres economías. La economía formal, el libre mercado, la economía informal, donde no están participando formalmente, pero están haciendo producción, y la extensión de la economía formal, que es la economía ilícita. Correcto. Entonces, cualquier profesor, estudiante de economía te puede indicar esto. La economía, a fin del día, se trata de incentivos a la acción humana. Cuando los incentivos a la predación, economía ilícita, superan los incentivos a la producción, la economía formal, la economía ilícita supera la formalidad del mercado. ¿Qué incentivos le dan entonces a la economía ilícita? Territorio. Controlar territorio. Y eso fue la gran lección que aprendieron los carteles transicionando del siglo XX al siglo XXI, empezando con los mexicanos, que empezaron a dar cuenta que no tenemos que controlar toda la cadena de suministro de producción y distribución, solo tenemos que controlar terrenos, pero no nosotros, los microcarteles, el microtráfico. No tengo que invadir, tengo que controlar, y uso e instrumento a el crimen organizado. ¿Cómo se dio ese contacto, o ya había relación por distintos motivos entre esas tres potencias, Irán, Rusia y China, y luego se fortalece y se concreta? ¿Cómo se dio? No es que ese contacto se dio de inmediato, porque en ese momento, en los 90, las grandes carteles eran las mexicanas, las colombianas se estaban acabando, cartel de Medellín, cartel de Cali. El efecto del globo empujó el narcotráfico de cocaína principalmente de Caribe a México, y México, más o menos en el primer 10 años del siglo XXI, empieza a expandir a nivel internacional. O sea, no solamente son carteles mexicanos, empiezan a tener presencia por toda América Latina y hasta Europa. Pero en ese aspecto, lo que ve, y esto yo creo que Irán tomó un rol protagonista en esto, ven algo que lo que se llama la convergencia. Y eso fue debatido mucho en Estados Unidos, en el Departamento de Defensa, que es el mundo de terrorismo internacional, de terrorismo islámico, que dominó después de 2001, y el mundo del crimen organizado transnacional empezando a unirse. Muchos dijeron que era imposible. Como dijo famosamente el escritor venezolano Moïse Naim, dijo, esto es imposible porque los terroristas están motivados los terroristas islámicos están motivados por Dios. Los criminales están motivados por dinero. Entonces nunca va a haber un simbiosis entre esos dos mundos. Y estaba casi correcto. No hay un simbiosis a nivel estratégico. No son criminales que se están llevando la causa de yihad o terroristas que están abandonando eso solo para ser narcos. Pero la unión pasó en el ámbito logístico. Y donde hay contadores, transportistas, financieros, facilitadores, lo que se llama nodos críticos de la logística, empecé a unir estos dos mundos. Te doy un claro ejemplo. Si tú eres un contador para un cartel aquí en Ecuador, ¿no? Y después Hezbollah llega a Ecuador, tú puedes ser un buen candidato a ser un contador para Hezbollah también. No te hace miembro de Hezbollah, tampoco eres miembro del cartel, eres un proveedor de servicios. Conveniencia mutua, lo que se llama convergencia. Y esa convergencia creció, y Irán, especialmente el fallecido general Qasem Soleimani, vio esto como una oportunidad para usar el crimen organizado como una forma de entrar en América Latina. ¿Por qué Occidente no lo vio venir antes? O si lo vio venir antes, no dimensionó la amenaza en toda su magnitud. Mira, yo creo que muchas cosas. Estados Unidos, a veces tenemos unos conceptos que de cierta forma subestimamos a nuestros enemigos. Pensamos que... Peor después de ese resultado, en que, como usted dice, creían otra vez que éramos un mundo unipolar. Y tiene que ver mucho con ese concepto de guerra, ¿no? Porque pensamos que guerra tiene que ver con las películas, con las guerras grandes, la Primera y Segunda Guerra Mundial, con buques, con portaaviones, y que hay que tener este músculo militar. Pero si algo nos enseña Afganistán e Irak, es que el músculo militar ya no es suficiente para ganar una guerra. Recuerden eso, porque vamos a ver cómo se aplica eso al caso del Ecuador más adelante. Repito lo que nos acabas de decir, Joseph Umire.
músculo militar ya no es suficiente para ganar una guerra. Un aporte más de esa entrevista que estamos recuperando para analizar su concepto respecto a terrorismo e inseguridad. Lorena. En el medio Instituto Juan de Mariana, el doctor Joseph Umire destaca que guerra ya no es simplemente un enfrentamiento bélico, sino que guerra se da en varios planos. El narcotráfico como una actividad ilícita corrompe sociedad, corrompe gobiernos, bueno, todos entendemos esa actividad, pero hay una diferencia cuando está corrompiendo un Estado a cuando un Estado está instrumentalizando el narcotráfico para propósitos de política exterior. Y yo creo que es diferente, es lo que el concepto de Estado criminalizado. Venezuela, Hugo Chávez, lo que ellos hicieron es, ellos vieron el narcotráfico como una herramienta que pueden usar como una inteligencia paralelo en países donde no tienen fuertes embajadas y accesos. Si te pones a pensar, redes de narcotráfico operan de una forma muy parecida a redes de inteligencia. Comunicación clandestina, reuniones secretas, no quieren evadir detección. Bueno, eso también te sirve para tener lo que se llama tradecraft en el mundo de inteligencia. Entonces Chávez operacionalizó sus servicios de inteligencia de ser parte del crimen organizado transnacional. ¿Lo oyeron? ¿Lo entendieron? Aquí se lo dijo varias veces, se lo supo por parte de algunos analistas, y no es sino hasta que viene alguien con la experiencia de Joseph Umire en que lo pensamos a pensar en serio. Ahora, Chávez es un instrumento fundamental a partir del 98 para la penetración de estas potencias. ¿Qué buscan en América Latina? ¿Qué quieren Irán, Rusia y China? Bueno, Chávez es clave para construir plataforma para que estas potencias entran con más poder, porque ya estaban aquí con sus embajadas diplomática, economía, pero no tenían potencia geopolítica en América Latina. ¿A qué se refiere con la plataforma que hizo Chávez? Ok, es un esquema donde empiezas a construir influencia a nivel político, a nivel económico, a nivel social, pero con el destino de influencia militar. Rusia, China, Irán, los tres, lo que quieren en América Latina es tener una presencia militar permanente en América Latina, para que el futuro es lucha contra el narcotráfico con Rusia, lucha contra el terrorismo con Irán, lucha contra el lavado de dinero con China, y cambiar el orden internacional donde ellos manejan la región y Estados Unidos está fuera. Se le están tomando el patio trasero a Estados Unidos, entonces. Sí. Y bien va con el concepto, mira, un poco jerárquico en esa alianza, que es no natural también, porque China y Rusia eran adversarios en la Guerra Fría. Competidores en otro rato. Y Irán es un país teocrático islámico, absolutamente que persiguió a marxistas. Exactamente. Uno pensaría que estos tres países no tienen mucho en común, pero tienen algo muy que los une, que es el necesidad de querer reemplazar el orden internacional y deslocar a Estados Unidos y el Occidente. Eso los une. Hay un dato adicional, y sobre eso haré una pregunta enseguida. Recuerden que cada vez que ha habido alguna amenaza, entre comillas, de invasión de Estados Unidos a Venezuela, ¿quién manda naves de guerra, navíos, a la frontera marítima o al mar internacional cercano a Venezuela? Es Rusia, por si acaso. Ok. Ahora, ¿esa ocupación militar llega al extremo en algún momento de tener presencia, bases o acuerdos con los ejércitos locales de América Latina? En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia ya lo tienen. Okay, no están construyendo bases, pero están construyendo acuerdos en el ámbito militar. Está, o sea, están haciendo lo que esta parte de la región hace normalmente con Estados Unidos. O hacen en el Medio Oriente, porque el mismo armamento que los Houthis, que es un grupo periférico de Irán, ha utilizado para prácticamente congelar el comercio que iba por el Mar Rojo, que completamente es destrozando la economía de Egipto e Israel. ¿Verdad? Ese armamento... Al sur de Yemen. Sur de Yemen, en el Golfo de entre el Golfo de Yemen y el Mar Rojo, el Golfo de Omán, perdón, lanchas rápidas, aviones no tripulados con misiles, radares sofisticados, todo ese armamento Irán ha dado también a Venezuela. Y todo ese armamento está en Venezuela para empezar a atacar a sus vecinos. Y Venezuela tiene convenios con Bolivia y Nicaragua para después exportarle a sus países aliados. Si ven cómo Joseph Umire está analizando y diseccionando lo que sabemos que hay, pero no entendemos cómo funciona. ¿Okay? Me incluyo en el no entendemos cómo funciona. Aunque entienda algo, a veces no lo creo. Cuando viene alguien de su experiencia y profundidad investigativa, tómenlo en serio. Lorena. Establecidos estos elementos, revisemos otros aspectos respecto al debate de la violencia, como los que esgrime
Graeldis González en France 24, investigadora de Crisis Group. A propósito del tema que estamos abordando del terrorismo y crimen organizado. Hay otros tipos de violencias que se están ejerciendo y en este nuevo contexto han tomado más peso, como las extorsiones, los secuestros y que afectan más directamente a los ciudadanos ecuatorianos en su día a día. Y no son hechos tan visibles como podrían ser los homicidios. Entonces, este foco de militarización, esta estrategia, ha mostrado sus límites. Ciertamente es una estrategia pensada para el corto plazo, para dar un alivio inmediato a la situación, para brindar alguna sensación también de normalidad a los ciudadanos, pero no mira más allá, no mira hacia un mediano o largo plazo de generar una estabilidad y de generar unas condiciones económicas y sociales que puedan contribuir a atajar este fenómeno de criminalidad y violencia. Esto último de Graeldis González, investigadora del Instituto Crisis Group, quería retomar. El hecho de que estamos muy enfocados en la coyuntura para generar lo que ella llama alivio y no estamos enfocados en la estructura. ¿Es posible, después de lo que usted conoce que ha pasado el Ecuador, de lo que estamos viviendo, de la declaratoria de conflicto armado interno del estado de excepción que tuvimos hasta hace pocos días, de un intento de secuestro que se transmitió a todo el mundo el 9 de enero en TC Televisión, en fin, de todo lo que ha trascendido que hay, ¿es posible o es momento de que el país ya vea el conflicto mucho más en contexto y no esté atacando solamente efectos y apunte a causas? No, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Ecuador está... ¿Quién lo hizo? Mira, la Alianza Bolivariana en su momento, Ecuador era miembro, ¿no? Por prácticamente... Cuando estaba Correa de presidente. Exacto. También cuando estaba Rafael Correa presidente hizo varios convenios con estos mismos países, con Nicaragua, con Bolivia, con Venezuela, buscando mecanismos para mezclar la economía formal con la economía ilícita. O sea, usted propone que hagamos una alianza democrática como contrapeso a la alianza bolivariana o la alianza por la seguridad, ¿qué? Claro, mira, un famoso almirante una vez dijo que la única forma de luchar contra redes de amenaza transnacional es construyendo redes. Entonces necesitamos una red. Ningún país lo va a poder hacer solo. Estados Unidos no lo va a poder hacer solo. Ecuador no lo va a poder hacer solo. Pero Ecuador en este momento está en el epicentro de este conflicto por su posición geográfica, por su acceso al mar Pacífico, y por su vieja vinculación con la Alianza Bolivariana. Entonces Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia tienen sus ojos en Ecuador porque quieren revertirlo, quieren convertirlo otra vez como aliado, quieren cambiar su posicionamiento política para que Estados Unidos... Mira, para interrumpirme a mí mismo, una cosa que yo creo que lo más estratégico que ha hecho Rafael Correa era quitar a Estados Unidos de la base de Manta. Claro. Porque esa base era para controlar y monitorear el narcotráfico que está viniendo del mar Pacífico. Ahora, ¿qué está Manta? Manta es un epicentro de narcotráfico a nivel pacífico, que toda la droga que está yendo a Estados Unidos y Europa. Entonces yo creo que esos mecanismos donde estos grupos empiezan a geográficamente posicionarse es muy clave en este rompecabezas. La misma idea, pero para contrarrestar y contrapesar, construyendo redes, dice usted. Sí. Pero para el lado de los buenos, entre comillas, o de los democráticos, de los republicanos, por lo menos de los de la cultura occidental, ¿correcto? Te voy a decir por qué estamos confundidos mucho, hasta en Estados Unidos. Antes de eso, hoy la presidencia del Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo de la OEA la logró el Ecuador. La va a presidir la ministra del Interior, Mónica Palencia, a quien acaban de pasar directamente a esa área tras ser gobierno. Esto es vinculado con seguridad y policía. ¿Puede servir para algo este Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo de la OEA? Claro, sí. Sí, yo he trabajado con ese comité en el pasado y ese comité, a pesar de tiene la parte multilateral de la OEA, que son todos los países del hemisferio occidental, pero también tiene fuertes vinculaciones con otros multilaterales, como las Naciones Unidas y otros grupos, donde no todo pasa como queremos, ¿no? Donde tienen, digamos, a Irán, por ejemplo, como país miembro del Comité de Derechos Humanos, ¿no? Entonces hay cosas que no pasan, pero hay que luchar en esos espacios para ganar más terreno y por lo menos bloquear
bloquear los esfuerzos que ellos quieren tener. No sé si le hice olvidar lo que iba a decir cuando le interrumpí. Sí, mira, si miras la estrategia de Estados Unidos en lo que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional, es un documento que se publica anualmente. Si lees el documento de 2022, que es del presidente Biden, ahí vas a indicar la estrategia, la visión que tiene Estados Unidos frente a la geopolítica mundial. Y lo que Estados Unidos describe es una lucha actual entre países democráticos contra países autocráticos, ¿no? Comparando un poco la Guerra Fría, capitalismo con socialismo. Es decir, los Estados Unidos ya entienden el contexto en el cual se están desenvolviendo, ¿aprendieron? Pero está equivocado. ¿En qué? Ok, te explico. Está equivocado porque, a diferencia de la Guerra Fría, en ese momento había países que levantaban la bandera capitalista, Estados Unidos, o la bandera comunista, Unión Soviética. Hoy en día, ningún país abiertamente, públicamente, levanta la bandera autocrático. Los países más autocráticos del mundo se llaman ¿qué? Ellos mismos se autodenominan democracias, correcto. La República Democrática de Corea del Norte. Correcto. Entonces, en vez de tratar de contextualizar esto de una forma donde la gente lo entiende, lo estamos confundiendo. Y cada país dice, yo soy democrático, tú eres democrático. ¿Y parece que, por lo tanto, una disputa entre qué y qué? Parece una disputa entre políticos que no se llevan bien, entre poder, entre corrupción, parece todo lo que menos, porque si vas a la esencia de democracia, hay un concepto que es previo, a priori de democracia, que es el Estado soberano. Correcto. La democracia nunca hubiera llegado a los niveles que llegó en el siglo XX si no fuera por 1648, el Paz de Westfalia, después de la guerra más larga de la historia. ¿Y por qué? Porque el mundo tuvo que aprender que la única forma que nos vamos a entender es respetando las líneas de las fronteras y el Estado soberano. Y ese concepto hoy en día las Naciones Unidas y otros grupos internacionales se están olvidando de esto. Cosa que el terrorismo internacional, el crimen organizado, violan sistemáticamente, pero como no son estados, parece que la penetración es nada más producto de la migración casual y el movimiento de cambios que hay en el mundo. De eso hablaremos también algo más al volver. Lorena. Cuando volvamos, más análisis sobre terrorismo e inseguridad. El Ecuador es terreno de enfrentamiento y penetración de quienes impulsan el terrorismo desde Irán, con Putin y Maduro como aliados, para romper democracias independientes en América Latina y someterlas sutilmente al control de potencias emergentes como China. Ya no cabe duda. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Proseguimos esta fascinante conversación con Joseph Umire, que se va a quedar corta. Esperamos que vuelva al país. Mañana parte ya. Gracias a la Cofradía de la Perla por invitarlo. Peor hubiera sido que no venga. Y a Karen Hollihan por darme tanto contexto sobre la valía de este hombre. Les recuerdo que el reprise del programa es en One Plus, Canal 14. El mismo número de las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Eso sí, 48 horas después, 6 de la mañana.
Apenas termina el periódico digital Ecuador en Vivo, sube un resumen a su portal de noticias y página principal. En Estados Unidos, donde reside Joseph, él es americano, de origen boliviano, los pueden ver por Macro Digital. Gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Ayer estaban conectados 14.000 hogares, solo en Macro Digital. Y en el Oriente, llegamos a ustedes a través de Nina Radio, Puyo, 104.7. El programa lo ponen al día siguiente, 1 de la tarde. Como si no fuera suficiente, ya que emitimos desde los estudios del canal 24/7, también lo pasa en su canal, que es el canal 3, en Extreme TV Cable. En Claro TV, canal 9. En Divinet, DV, de Vera, decía yo el otro día, era mi canal, broma. En canal 12. Y en Data, canal 99. Retomemos el tema, Lorena. En una reciente visita respaldando a las Fuerzas Armadas, el presidente Daniel Noboa definió en estos términos la lucha que está llevando adelante ante el narcoterrorismo. La fuente, Secretaría de Comunicación. Hoy es una muestra de la lucha real contra el narcoterrorismo y contra estos grupos criminales que creen que a base del miedo y a base de amenazas nos van a amedrentar o vamos nosotros a parar de hacer nuestro trabajo. Nunca. Nunca vamos a parar de luchar por el bienestar de los ecuatorianos, nunca nos vamos a rendir, nunca vamos a ceder ante la delincuencia y ante el crimen organizado. Nosotros estamos a favor de devolverle la dignidad al Ecuador y no vamos a parar. Joseph, esa es la forma convencional de enfrentar esa amenaza. ¿Cuál es la no convencional que falta y en la cual se debe incursionar? Bueno, primero yo creo que hay tres cosas que son esenciales en cualquier plan de seguridad. Lo puedes llamar como Plan Ecuador o lo que era Plan Colombia, ¿no? Lo primero lo están haciendo, que es legitimizar las fuerzas públicas. Es muy importante que tanto los criminales tengan miedo de las fuerzas públicas, que la ciudadanía respeta a las fuerzas públicas. Lo tienes que legitimizar, pero de una forma muy auténtica. Creo que el presidente Noboa está en ese camino. Pero hay dos cosas más que faltan. Uno es, la seguridad es diferente que defensa. Defensa es la protección de la propiedad, el terreno y toda la infraestructura de un país. La seguridad es el bienestar del individuo, es una percepción. Eso se maneja mucho más allá del gobierno, eso se maneja con la sociedad y por lo tanto tiene que involucrar a la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser parte de un plan de seguridad para todo el país. ¿Por qué crees que esos delincuentes atacaron un medio de comunicación? Porque no están atacando al gobierno, están atacando a la sociedad para inspirar ese miedo. Si tú no proteges o involucras los medios de comunicación, las ONGs, las iglesias y toda la ciudadanía, tu plan de seguridad no va a estar completo. ¿Y el tercer elemento? Y el tercer, esto es la más importante, es la libertad económica. Porque realmente la única lucha que tenemos contra el crimen organizado es mejores y más claras reglas en la economía formal. Regresando a lo que yo dije antes, la economía ilícita surge cuando la economía formal cae. Entonces tienes que levantar la economía formal, tienes que quitar esas barreras del gobierno que pone a veces a los mercados y tienes que impulsar una visión de libertad más allá a la seguridad. Qué formidable mensaje. Sobre todo en esta última parte, para otro problema que estamos enfrentando ahora, que es la crisis energética. Por la rigidez del Estado en aquello, por las restricciones de la inversión privada en autogeneración. ¿Saben cuánto es lo máximo que puede instalar una industria? 10 megavatios. ¿Sabes cuánto antes se permitía? 100 megavatios. ¿Sabe cómo traban a todo el mundo para tener autogeneración? Porque no hay. Una de las cosas que reclama Joseph Umire se instaure para combatir la inseguridad y el crimen organizado y el terrorismo en general, no como única herramienta, como un elemento. Libertad económica. Lo entenderemos ahora. Sigamos, Lorena. Un paso reciente que ha dado el gobierno fue justamente previa a la consulta. Resultó declarar objetivos militares a una serie de cabecillas, tanto nacionales como extranjeros, de estos grupos narcoterroristas. Lo vemos en un reportaje de Paul Romero en Ecuavisa. El gobierno hizo pública una lista de los objetivos militares del bloque de seguridad. Son 11 cabecillas divididos en 3 niveles. En el primero constan Ismael Zambada, alias El Mayo, jefe del cártel mexicano Sinaloa, y Giovanni Rojas, alias Araña, del grupo disidente de las FARC, Comandos de la Frontera, que opera en Putumayo, Colombia. ¿Por qué 2 jefes de cárteles internacionales figuran como objetivos militares en Ecuador? Esa decisión fue tomada este jueves por el Gabinete de Seguridad. El presidente Daniel Noboa dio
la razón antes de que se publiquen los nombres, pero sin dar detalles. Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver y que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. En el segundo nivel están 5 cabecillas de grupos delincuenciales. En el tercer nivel otros 4, entre ellos Adolfo Macías, alias Fito, de Los Choneros, quien escapó en diciembre de la cárcel regional de Guayaquil. Los demás aparecen como los criminales más buscados del país, divididos por organización delincuencial. 10 de los Fatales, 10 de los Águilas, 10 de los Lobos, 10 de los Lagartos, 8 Chone Killers y 7 Latin King. Como usted habrá notado, a la cabeza estaban 2 líderes del crimen organizado internacional, uno de las FARC y otro vinculado con un cartel de México. Cuando se ubica así tan abiertamente como lo ha hecho el gobierno ecuatoriano, como objetivo militar a dirigentes de estos grupos criminales con nombre, apellido y foto, ¿significa que se los debe abatir o que son prioridad militar localizar? Mira, es un poco de los dos, pero mira, te voy a contar dónde falta en eso, porque está bien, puedes hacer lo que se dice en inglés name and shame, ¿no? Los sacas para que el público sabe, para que pase más información. Pero lo que pasa es que, ¿viste la cantidad de grupos que está mencionando? Sí. Está mencionando los 2 grandes internacionales, pero está mencionando 6 y creo que unos 20 más. Y lo que vas a terminar es jugando un juego que llamamos en inglés whack-a-mole, donde estás aplastando uno, después aplastando otro, y el efecto del globo se está apareciendo, y 20 otros grupos van a aparecer, que ni siquiera conoce. El término cartel ni siquiera es adecuado hoy en día, porque el cartel significa un monopolio entre varios grupos, ¿no? De acuerdo. Y ya no funciona. No hay eso ya, ya no es. existe. Lo que son sistemas adaptativas complejas, que es un término de ingeniería para conocer que ya no tienen líderes, ya no tienen capos. Si se va al Mayo mañana, hay el relevo del otro, correcto, lo que pasó con el Chapo Guzmán. Exactamente. Los hijos asumieron. O lo que pasó con las FARC y las disidencias, ¿no? Mataron cuántos líderes de la FARC y la FARC sigue ganando. O sea, es una medusa, es un monstruo multicabeza. ¿Cómo enfrentas eso? Entonces, lo que tienes que hacer es no tienes que enfocarte solamente en los capos. Eso es la vieja estrategia. Tienes que enfocarte en recuperar terreno, recuperar territorio. Y como te estaba diciendo antes, eso de lo que está pasando en la crisis eléctrica, eso ayuda a los carteles, eso ayuda a los grupos de crimen organizado, porque ellos van a ocupar ese espacio. ¿Y cómo recupero territorio? ¿Cómo recupero terreno? Poniendo más esfuerzo para que los mercados, los grandes músculos de los empresarios, la inversión y todo, llega y se pone para poder establecer unas reglas del juego más claras. ¿Quién quiere ir a esos terrenos donde hay tanta inseguridad? No sé si usted está familiarizado con esta geografía, pero aquí al frente tenemos una ciudad que se llama Durán, que es de las más violentas del Ecuador. Guayaquil está en ese ranking, y en la mitad, in between, como dirían los gringos, está San Borondón, que es una especie de oasis, Miami cerrado, con urbanizaciones cerradas. ¿Cómo atraer ahí generación de empleo, bienestar, que es el concepto que usted asocia con seguridad, si hay un conflicto del diablo ahí? Sí, bueno, lo primero que tienes que hacer es calmar el conflicto, ¿no? Tienes que calmar el conflicto, tienes que restaurar la fuerza pública. Esa es la parte dura, es la parte donde tienes que usar, pero no puedes terminar ahí. No ¿Se puedes... ha hecho eso en México? En algunas partes, pero muy poco. ¿Se ha hecho en Colombia? En Colombia se hizo, en gran parte. Si te acuerdas bien, Cali, Colombia, estaba completamente tomado por los carteles, ¿no? Y después la FARC tomó prácticamente toda la parte de la frontera. Y antes de eso Medellín. Y antes de eso Medellín, hasta Bogotá. Y Bogotá tuvieron bombas que estaban explotando. Lo que hizo a Bolivia, más que también puso fuerza en la fuerza pública, pero más que eso, también habló con los empresarios. Y hizo una tasa, creo que era una tasa de seguridad de 2%, para que los empresarios tienen un involucramiento en la recuperación de su país. Correcto. Y después construyó más de 1,000 ONGs, para empezar a distribuir información, conciencia, alertas sobre todos estos grupos, y la comunidad colombiana empezó a recuperar su democracia. Fíjese lo complejo que es esto, lo completo que debe ser y el tiempo que toma. Esto es un proceso, es largo. La impaciencia nos puede matar y concentrar en lo coyuntural, pero por lo mismo que es aquello, hay que caminar en esas 2 líneas, en esos 2 andariveles a la vez. Decía Joseph Umir, esa es solamente una primera fase, pero falta una segunda, que él ha descrito con el detalle posible en un programa tan fugaz como esto. Lorena.
Ayer destacó aquí el analista Santiago Garrido, experto en seguridad, cómo las posiciones internacionales del Ecuador son contradictorias en este momento, especialmente en lo referente al apoyo a Israel que tanto nos respalda y sin embargo le hemos dado la espalda en una votación crucial internacional. El presidente de la República saca un comunicado internacional de apoyo a la situación, de apoyo a Israel ante la situación de la Franja de Gaza. Sin embargo, la vicepresidenta Abad, que está cumpliendo este momento las funciones de embajador en Israel, vota a favor de Palestina ante la ONU. Entonces, eso deja en entredicho muchísimo a fin de que nosotros podamos recibir la ayuda internacional, porque debemos dar una imagen correcta. Por lo menos debimos habernos abstenido, pero en este rato votar a favor de un Estado palestino sabiendo que esa es una coyuntura que vamos a ocupar los terroristas, era una barbaridad. Por principio estamos de acuerdo, Israel mismo está de acuerdo con que haya un Estado palestino, pero no un Estado terrorista a cuenta de un Estado palestino. Qué increíble. Carlos, a cuenta de eso, mil disculpas. Dele, el programa es para que ustedes hablen. Muchas gracias. A cuenta de eso, Carlos, nosotros debemos tener una política clara internacional. En la geopolítica es importante eso a fin de que nosotros tengamos la ayuda necesaria internacional para que nos puedan ayudar en el combate que estamos realizando. Y este es un momento crucial para hablar eso. ¿Cuál debe ser la clara política internacional de un Estado, de un país con el Ecuador bajo estas amenazas? El mundo ahorita está a borde de una guerra mundial. Estamos prácticamente lo que estaba antes de la Primera Guerra Mundial, donde había alianzas no naturales. En ese momento eran los otomanos, los alemanes y después los japoneses. Hoy en día Rusia, China y Irán están formando esta alianza. Y lo que ellos están haciendo es construir un choque de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Entonces Ecuador tiene que decidir si somos del Occidente o si somos del Oriente. No se trata del conflicto de Gaza, de Palestina, de siglos, o de décadas y siglos atrás. Se trata de qué lado estás, porque Palestina hoy en día está ocupado por un grupo terrorista. Jamás. La autoridad palestina ni siquiera ocupa Gaza. Ellos están en el West Bank. Entonces, Ecuador tiene que decidir. No se trata en tu identidad como un país, parte de este movimiento no alineado. Se trata principalmente si tú eres parte del Occidente, y eso es defender a Israel. Lo curioso es que Ecuador ha decidido, pero tiene señales ambiguas. Por ejemplo, ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania, pero se ha limitado a eso. Y los temores son por el lado comercial. Respecto a China, el gran problema, hablando del músculo financiero que usted dice, que hay una gran cantidad de inversión china, la mayoría de la cual fue un fracaso técnico y un atraco económico, pero esas empresas son, por ejemplo, las que hicieron la mayor central hidroeléctrica del país. Y ahorita, está fallando. Sí, es un desastre, y ahorita confrontar eso o bronquearse con eso atenta contra nuestra seguridad interna. Entonces, ¿cómo manejar el equilibrio adecuado en eso? Bueno, el cómo es diferente. O sea, no estoy diciendo que tienes que afrontarte directamente ahorita con China, pero tienes que estar claro con qué es la ambición de China en tu país. Porque China va a hablar de muchas cosas. Va a hablar de... ¿Qué quiere China aquí? Posicionamiento militar. En Ecuador la única cosa estratégicamente que le importa son los Galápagos. ¿Por qué le importan los Galápagos? Porque es el posicionamiento del Pacífico después que puede capturar a Taiwán. Captura a Taiwán, cae en las cadenas de islas hasta Marshall Islands, van al mar abierto. Oiga, ¿no está siendo paranoico usted? No, mire, esto ¿No es esa la filosofía justo de la Segunda Guerra Mundial, en que a los Estados Unidos le prestamos facilidades justamente en Galápagos para poder bloquear la amenaza japonesa? Todas las guerras mundiales han empezado por amenazas del Pacífico. Y China tiene en mente cómo van a empezar a posicionarse. Lo que muchos se olvidan es el Pacífico incluye América Latina. Correcto. Incluye incluye hasta Estados Unidos. Y lo que China ha hecho es una mapa, posicionamiento, cuáles son las islas más lejos, más cercanas al mar, donde ellos se pueden posicionarse para empezar a entrar en este territorio, pensando que van a poder utilizar a Estados Unidos. El Galápagos es la más dentro del Pacífico. Una última cosa en este bloque. Yo tengo la sensación, y lo he hecho aquí varias veces, de lo que los Estados Unidos no nos apoya ni con la celeridad, ni con el volumen, ni con la proporción que merecemos. En las declaraciones es sin duda, y en ciertas acciones muy supportive del Ecuador. Pero lo máximo que ha venido a nivel militar es un Hércules, un C-130, que en buen estado nos vendieron en $12 millones. O sea, pedíamos 5, ¿cómo se llaman los helicópteros? Black Hawks. Nada. O sea, ¿qué impresión tiene usted desde Estados Unidos de cuánto nos apoya al Ecuador? Okay, voy a ser un poco crítico en mi país ahora, porque yo como militar y ahora como académico he participado muchas veces en cosas bilaterales con América Latina. Y lo que más me da pena
es que nosotros podemos regalar un Hercules, podemos dar un Black Hawk, podemos vender lo que sea, pero no capacitamos a nuestros socios. Más allá de cualquier armamento que podemos dar o vender, lo que tenemos que hacer es levantar su conciencia mundial geopolítica. Si queremos, por ejemplo, de Colombia, que sean parte de esta alianza OTAN, tienen que saber de Rusia, tienen que saber a nivel de Rusia como saben los europeos. Si quieren ser parte de esa defensa de Israel, tienen que saber Irán. En América Latina, la deficiencia de conocimiento del Medio Oriente es fatal. Así es, y le está supliendo Joseph Umire en parte para el Ecuador. Menos mal esto último lo afirma un militar, no se deja de ser, se deja de ser en servicio pasivo, nada menos que Marine. Combatió en Irak, ¿verdad? Sí, sí. Y un académico ahora. Lorena. Cuando volvamos, algunas consideraciones a lo que se dice existir, pero no se lo conoce en detalle, el Plan Fénix. El Ecuador es terreno de enfrentamiento y penetración de quienes impulsan el terrorismo desde Irán, con Putin y Maduro como aliados, para romper democracias independientes en América Latina y someterlas sutilmente al control de potencias emergentes como China. Ya no cabe duda. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Café La Mula Ciega. El sabor del campo en tu mesa. La Mula Ciega. Encuéntralo en Del Portal. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. A corto plazo. Usted tiene que comprar más plantas térmicas y deben funcionar con diésel o con gas natural. A largo plazo. Y el SENACE debería ser independiente del ministro para no depender de la voluntad del ministro. Incluso cambiar las luminarias de sodio por LED. Usted se ahorra $77 millones por año. Pero ahora, ¿qué? No tengo recursos, voy a CAFABIT o hago préstamos de gobierno a gobierno. O sea, hablo de 500 megavatios nuevos. ¿Tiene sentido bombardear las nubes? A estas alturas todo vale la pena intentarlo. Si hubo sabotaje, ¿es verificable? Una auditoría técnica a la administración del sistema eléctrico por parte del SENACE. Carlos Vera, pregunta sin cesar. ¿Eso se debe hacer ahora? Claro, ¿quién es? Ahora, basta una decisión del Ejecutivo, separemos esta vaina. La emergencia eléctrica, tratada por un verdadero conocedor.
Iván Rodríguez, ingeniero eléctrico y exministro de Energía. Tengo documentos que puedo mostrar en algún momento. Deme alguna idea en que dónde se origina. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de vuelta y es para compartir con ustedes las definiciones que hizo el actual presidente cuando era candidato sobre qué es el Plan Fénix y en qué consisten sus lineamientos centrales. De eso lo quiero averiguar a Joseph Umire, pero antes compartir con él lo que en esa época dijo el candidato Daniel Noboa así. Necesitamos urgente un entorno seguro para las familias ecuatorianas, con una central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad de los barrios. Con el Plan Fénix, primero, dotaremos a nuestras fuerzas del orden con uniformes de alta resistencia balística, chalecos con panel de cerámica y cascos integrales con protección nivel 4, pistolas de precisión, rifles de última generación, equipo de visión termo y nocturna para proteger las 24 horas, drones para tener una vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y sistema de mapeo satelital para una respuesta inmediata. Con esta central de inteligencia y armamento táctico nos encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia. Falta una parte importante, porque esto era mucho más extenso de lo que usted acaba de ver. Y es la forma en que se quería blindar la frontera, sobre todo con mayor protección tecnológica, antes que con despliegue militar en la zona norte con Colombia, en donde hay 32, 45, 26, 54, depende, pasos clandestinos. ¿Eso es un plan de seguridad o solo el inicio de las acciones de un plan de seguridad? No, eso es más como una operación de seguridad que están empezando a usar los diferentes armamentos, tecnología, combinación de fuerzas para poder vigilar, detectar. ¿Cuál es la diferencia entre una operación de seguridad y un plan de seguridad? Estrategia, o sea, la diferencia entre táctica y estrategia. Buenas tácticas, se puede usar esta tecnología para hacer buenas tácticas. Inteligencia es un mecanismo, es una herramienta, pero una estrategia tiene que ver mucho más grande con tu visión y más importante tu narrativa. El armamento más importante que tiene el presidente Noboa no son sus militares, es su palabra, la forma que expresa, la forma que contextualiza, la forma que explica esta pelea, la importancia que lo da en la comunidad internacional. Esa narrativa es la forma de guerra hoy en día, o sea, guerra informática es guerra. Entonces yo creo que el presidente Noboa tiene que reforzar todo lo que está haciendo ahí, que me parece bien, pero tiene que reforzarlo con una narrativa que él lidera, pero con toda la sociedad ecuatoriana. Y ya vieron que eso es consistente con lo que dijo al principio. La guerra hoy no solamente no es en términos bélicos, militares, de enfrentamiento de un ejército con otro, armas con otro. La narrativa es de los elementos más importantes. No lo olviden. Y no solo interna, sino externa. Hasta ahora lo interno ha ido bien. No se confíen, no se duerman en los laureles, no celebren, acojan el respaldo de la gente que sigue siendo alto. Vamos al rito final con Lorena Ochoa. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. La forma en que la migración ilegal ha debilitado las democracias en Europa hacen prever su colapso, ¿sí o no? Sí. 2. La forma en que, según su teoría y análisis, Venezuela ha impulsado la migración ilegal a Estados Unidos va a buscar una implosión del sistema norteamericano, ¿sí o no? Absolutamente sí. 3. Las democracias occidentales tienen que volverse más rígidas y menos flexibles para enfrentar la amenaza del narcoterrorismo, ¿sí o no? No. 4. El extremo al que ha debido llegar Bukele, aún dentro de la democracia, pero forzando al máximo la ley, es por lo menos un ejemplo a evaluar, ¿sí o no? No. Última. Si usted dice que en una guerra asimétrica, de repente un país pequeño o menos poderoso tiene capacidad de enfrentar y a veces hasta derrotar a uno grande, ¿cabría aplicar esa máxima al Ecuador, sí o no? Sí. Gracias.
Y a lo largo de este programa, Joseph Umire lo ha explicado, con esta última afirmación que hace sobre cómo promover, vender, convencer, distribuir, impactar con su narrativa. Una cuestión final, ¿se habrá dado cuenta usted que dos preguntas de Lorena las concentró en migración ilegal? ¿Entendí que me quedan 5 minutos? Ya. ¿Cómo frenar esta migración ilegal hacia el Ecuador? Una vez que el régimen de Correa habló de que la ciudadanía universal existía y que no había que pedirle visa a nadie, etcétera. Pero sobre todo, vía Centroamérica, que también va del Ecuador por México hacia los Estados Unidos. ¿Qué puede disuadir a muchos paisanos míos a ir a perder la vida allá, a correrse un riesgo más grande del que corren aquí? Bueno, primero tienes que separar lo que es la migración natural que viene por razones socioeconómicas, desastres naturales o guerras, con lo que es la migración estratégica o la migración instrumentalizada como arma de guerra. Eso no es algo que yo estoy inventando, eso es algo que hay más de 20 años de estudio académico en Harvard, en Tufts University, donde indica que hay más de 80 ocasiones desde 1964 y la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas que países más pequeños y débiles han usado la migración como manera de sacar concesiones de países más grandes. Tanto que usted le acaba de decir a Lorena que eso puede generar una implosión de los Estados Unidos, que eso puede acabar con repúblicas en Europa, así de grave. Y más que todo, acaba con fronteras. Te voy a decir por qué eso es importante. Porque si te hago esta pregunta lo hago a todos los ministros en todos los países que voy. ¿Qué hace que algo ilícito sea ilícito? ¿Qué lo hace ilícito? Muchos me dicen la ley, pero eso te lleva a otra pregunta que hace una ley y es ley natural. La respuesta es más sencilla. Lo que hace algo ilícito es una frontera. Y la frontera divide no solamente el Estado de Derecho, la cultura, la identidad de una nación. Ecuador puede ser parecido a Colombia, pero no es Colombia. Colombia tiene otra historia, Ecuador tiene su propia. Esa frontera lo tienen que defender, lo tienen que definir, y eso es muy importante en este tipo de lucha. Joseph, mil gracias por visitarnos e ilustrarnos con su experiencia, con sus estudios y con su sabiduría. Este es sin duda de los más grandes aportes que alguien ha hecho, el programa ha hecho a través de él, en los últimos días y en los últimos meses, sobre cómo completar una visión eficaz de seguridad que el Ecuador está en pañales todavía de estructurar, pero en la línea correcta respecto a comenzar. Ya fue claro, Joseph Umire, en diferenciar lo que es una operación de un plan, lo que es una táctica puntual de lo que es una estrategia. Si eso existe, no se lo ve. Si la tienen, ha resultado insuficiente. Los niveles a los cuales se ha reducido la cantidad de muertes y violencias no son para nada desdeñables, pero los otros elementos que faltan tienen que partirse tomando en consideraciones globales y regionales como las que él ha puesto en juego ahora en el tablero de ajedrez, e impedir que la Asamblea, como ha querido comenzar ya a hacer, distorsione lo poco que nos permitió avanzar la consulta con los temas de seguridad y justicia que se aprobaron el domingo. Es decir, hay enemigos externos, pero los peores siguen siendo los internos. Lorena. Y que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days.